alguien acá lo anotaba. Silicosis, asbestosis, siderosis, que es polvo de hierro, polvo de sílice, polvo de asbesto, ahorita lo vamos a ir conversando. Esas son como las neumoconiosis o la inhalación por minerales, que ahorita las vemos, algunas pueden pigmentar o no, pero como estamos revisando este concepto de neumoconiosis, eh, vamos a revisar la inhalación de algunos otros minerales. Supongo que también, pero el azufre no me suena tanto que pueda pintar. Ajá, más que nada son sulfuros que incluso se producen como parte a veces de la misma descomposición de los gases que pueden emitir los cadáveres. Pero el plomo que alguien ahorita notaba acá sería más una ingestión vía oral o, les decía, se usaba el plomo como para curar heridas y así por lamido, pero hoy el acceso a plomo es pues a través de pinturas y que les dije que incluso podía haber inclusiones, ¿se acuerdan? Inclusiones como tipo ver mineral dentro de algunas células, pero también puede llegar a pigmentar más que nada las encías, pero es más vía oral. Ok, entonces la primera de estas neumoconiosis es la antracosis, que realmente es algo que vamos a ver en necropsias, ya lo van a ver ustedes, como algo más o menos común, también dependiendo de la edad de los animales, incluso hace no mucho se hizo la necropsia de una vaca que tenían tracosis, ¿no? De una vaca aquí del CEA. Si bien antes Shala estábamos un poquito más, hace 50 años ya, bueno, yo no estaba ahí, obviamente, pero era un poco más, ¿cómo decirlo?, más rural, pero hoy la mancha urbana se extiende y todo lo que puede ser inhalado, aparte de muchas otras cosas, hay carbón. Entonces, es algo más o menos común en los perros. Pero también es interesante entender, o al menos, vete para allá, mi perro me está molestando, que esta antracosis es inocuo, o así se menciona, ¿no? Que estas partículas de carbón no afectan el funcionamiento como tal del pulmón. Ajá. Aunque algunos libros refieren que sí puede estar como, entendiendo ahorita qué es lo que pasa un poco con el carbón, entender que, o así lo refieren, que a veces los macrófagos están distraídos, ¿no? Tratando de fagocitar este carbón y que puede, pues, es hacer el meollo del asunto en el caso de la antracosis, ¿no? Que el carbón puede estar ocupando la actividad de estos macrófagos. Ujú. Porque básicamente la patogenia, ay, no, me va a costar mucho aquí anotar algunas cosas, pero bueno, voy a intentar hacerlo. La inhalación viene aquí de partículas de carbón o con un cuadrito de texto. A ver, ¿dónde está el cuadrito de texto? Mm, no, ¿dónde? Aquí. No, ¿qué es esto? Seleccionar texto. Así. Bueno, luego un guión, una flechita. Este carbón llega al espacio alveolar. ¿Y qué creen que pase con él? Alveolar. Los macrófagos, pues van a intentar fagocitarlo. ¿Y después qué creen que pase con ese carbón? Si es mucha la inhalación de este carbón, ¿a Se va dónde a se lo quedar ahí. llevarán? ¿Mande? Se va a quedar ahí, ¿no? Pues en un momento sí, pero ¿qué va a tratar de hacer estos macrófagos? ¿Llevarlo a dónde? Vía linfática.
vía linfática va a tratar de llevarlo hacia los linfonodos, ¿no? Entonces viene la inhalación del carbón, llega al espacio alveolar, los macrófagos tratan de fagocitar este carbón, llevarlo, en este caso al tejido linfoide asociado a bronquios, que está cerquita, y posteriormente dejarlo ahí. Ahí sí, ya una vez que alcanza los linfonodos, Isaac, ahí ya se queda. A ver, déjenme ver qué están anotando acá. Carbón va a estar presente en sangre. No. No es, no es su vía de llegada hacia el tejido, ¿sí? Estamos hablando de una neumoconiosis, entendiendo que todos estos minerales o partículas, por ejemplo, aquí de carbón, entran vía aerógena y, si acaso, vía linfática, van a llegar hacia el pulmón, digo, hacia los linfonodos. Aquí, entonces, antes se describía como una enfermedad ocupacional, ¿no? Que podía ser de minas o que estuvieran, en el caso de los humanos, en el tabaquismo también hay estas partículas de carbón. Ujú. Los gases motores también emiten todo esto, por eso les decía que es algo ya común. Aquí el aspecto macroscópico, ¿cuál dije que era el del textito? Este es el aspecto ay, macro. Este es el aspecto micro de esta antracosis. ¿Y quién podría decirme cómo se ve la antracosis macroscópicamente y microscópicamente? Este es un pulmón. Y bueno, este ya es el corte histopatológico de este pulmón. ¿Cómo se ve macroscópicamente la antracosis? Los libros viejitos dicen que se ve como un puntilleo fino de polvo de pimienta, no lo anoten así. Microscópicamente se ve como un puntilleo de color negro o grisáceo que puede estar en mayor o en menor medida distribuido en todos los lóbulos pulmonares. ¿Sale? Entonces se ve un puntilleo muy, muy fino. Hay que tener cuidado cuando lo revisemos. Si bien les decía que es algo común, rápidamente cuando hacemos la incisión secundaria y exponemos todas las vísceras de tórax, es ahí donde tenemos que verlo, porque si no ya viene como el colapso, ya se empieza a llenar de sangre y como es tan fino no lo vemos. Ahora, esto en la parte de pulmón, ahorita vamos a ver cómo se ven los linfonodos. Aquí si se fijan, Isaac no está en vía sanguínea, está cerca de vasos sanguíneos, sí, porque va vía linfática. Entonces, recuerden que la vía linfática es como parte del drenaje, ¿no? De desechos venosos y va medio a la par. Es difícil decir aquí va un vaso linfático, pero sabemos que van a la par de... Y entonces los encontramos estos acúmulos que se ven de color negro, de color gris, cerca de vasos sanguíneos pueden verse como manchas, como acúmulos, como gránulos, pueden describirlos de todas estas formas, e incluso a veces podemos ver como macrófagos sueltos. Aquí no alcanzo, no puedo darle zoom, no. No alcanzo como a distinguir como tal y decirles, este es un macrófago, pero podemos, tengo que borrar todo para cambiar la diapositiva, no puede ser. Aquí este es otra imagen del aspecto macroscópico de la antracosis, entonces se ve como un puntilleo fino, negro. Esto es un linfonodo. Ujú. Entonces, cuando piensan en antracosis, ojo, solo podemos verla en pulmón y en linfonodo, ¿sí? Entendiendo esta vía de entrada, que es una vía erógena. Lo mismo microscópicamente, solo en pulmón o el linfonodo al corte. Esto es importante siempre, ya lo hemos estado también platicando. Hay que cortar todos los órganos que revisemos, perdón. Entonces puede verse por fuera, a lo mejor un ligero cambio de color, pero ya realmente cuando cortamos y observamos la corteza, la médula de este linfonodo, vemos esta coloración negra, ajá, que se asocia obviamente a este puntillo negro que habíamos visto. Entonces, ¿cuáles serían los linfonodos que podrían estar presentando esta antracosis, chicos? ¿Todos los linfonodos o particularmente algunos? ¿Qué piensan? Los escapulares, Mm,
Si bien puede ir vía linfática y alcanzar algunos otros, pero no. ¿Cuáles son los linfonodos regionales que están en esta parte de respiratorio? Y les dice el manual, revisa tal y tal linfonodo como parte del aparato respiratorio. Los linfonodos traqueobronquiales y los linfonodos mediastínicos. Podrían alcanzar algunos otros, como también alguien mencionó acá, los escapulares, los retrofaringeos. Podría ser, pero principalmente los retrofaringeos y, perdón, los mediastínicos y los traqueobronquiales. Estas son imágenes del aspecto microscópico que vemos en pulmones. Esta imagen de la parte superior izquierda y en esta otra en la parte inferior derecha. Ujú. Ven, aquí se ve la red alveolar, algunos otros cambios en cuanto a la cantidad de sangre que vemos en estos cortes, pero vemos estas manchas negras. Esto también es importante y pónganlo ahí como una notita. Bajo H, ¿no? O bajo la tinción de rutina de hematoxilina eosina, el carbón se ve de color negro, ¿sí? Vamos a decirlo así, no hay otra cosa que bajo H se ve de color negro y más si estoy viendo un linfonodo o estoy viendo un pulmón. Les decía que a lo mejor es complicado, pero poder decir, ay, este es un macrófago, ¿no? Negrito, lleno en su pancita de carbón, pudiera ser. Aquí cerca de vasos sanguíneos, este es un linfonodo y vemos cómo se concentran estos acúmulos de carbón. Ya les decía que podemos decirlo tal cual, así como acúmulos, agregados o macrófagos. Sabemos que no está suelto, es capturado por estos macrófagos y trasladados vía linfática eh, a estos, al BALT o a los linfonodos regionales, que son traqueobronquiales y mediastínicos. ¿Alguien tiene duda de lo que es este primer pigmento exógeno? Que es el carbón, les digo, es inocuo, nada más hay que tener ahí cuidado, ¿no? Pero no tiene mayor relevancia diagnóstica. Entonces, vamos a decir que es de poco interés. Hay otras neumoconiosis, como conversamos hace un momento, que pueden venir por la inhalación de algún otro mineral, que puede ser este, ¿sí? Sílice, asbesto o hierro. Entonces, el primero que vamos a revisar es el de sílice y se conoce como silicosis y principalmente es por dióxido de sílice, perdón. Y aquí sí, a lo mejor la nota más importante de la inhalación de alguno de estos minerales, tanto en humanos como en animales, es que estos minerales sí van a causar un proceso inflamatorio. En el caso de la antracosis, pues ahora sí que está el carbón ahí existiendo, pero no hay una respuesta inflamatoria ante este carbón. Y en el caso del sílice, del asbesto o de la inhalación de partículas de hierro, sí. Entonces, muchas de estas pues patologías se asocian a actividades como de minas, el trabajo de mármol, ¿no? El trabajo en una siderúrgica, que puedan estar pues teniendo la eliminación de todos estos productos que están en el aire, ajá. Entonces, mineros, pulidores de mármol, etcétera, y se conocen así como enfermedades ocupacionales, donde hay inflamación, donde hay fibrosis, ¿no? Por eso la referencia aquí de estos rayos X, y que entonces ahora sí el compromiso respiratorio para estos pulmones pueda ser importante. Entonces, aquí hay flechitas que señalan estas partículas minerales y entendiendo que son partículas minerales, ¿no? Grandes a veces, bueno, no tan grandes, pero sí, aunque ahí no sé qué podría contener o sea, como tal la fibra que pudiera contener de algún mineral. A veces sí pueden pigmentar algunos de estos minerales como tal el pulmón, o sea, poderse ver de un color un poquito más marrón o no, y ya microscópicamente poder encontrar el hallazgo de algunas de estas partículas minerales y
tomen esa notita. La inflamación que puede asociarse a alguno de estos minerales es una inflamación que se conoce como de tipo granulomatoso. Ajá. Aquí voy a anotar dónde está lo del texto. Otra vez. Acá, aquí. Granulomatosa, fibrosis. ¿Sale? Básicamente, esta es la relevancia de hablar de algunas de estas inhalaciones de... Ajá. Microscópicamente se pueden ver estos cristales que pueden estar incluso fuera o dentro de la célula, que refringen rodeados de células inflamatorias, rodeados de tejido conectivo. Esa es la... eh, quiero borrar esto, quiero borrar esto y no puedo. Acá está. Entonces, bueno, aquí vemos las partículas minerales, vemos células inflamatorias, que son células gigantes que se asocian a estas partículas, pero que les decía son cosas muy particulares que pueden llegar a suceder, pero que esa sería la relevancia. En el caso de la siderosis, que es la inhalación de hierro, ahí sí mencionan que se puede llegar a pigmentar el pulmón, ajá, se puede llegar a ver así como de color marrón. Entonces, bueno, caballos, burros, mulas, personas que trabajen en algunos de estos sitios podrían desarrollar alguna de estas patologías de sílice, asbesto o hierro. ¿Sí tomaron la nota? Sílice, asbesto o hierro. Ajá. Entonces, en el caso de la siderosis, que es hierro, aquí lo ven azulito o pueden llegar a verlo azulito porque se puede llegar a teñir con azul de Prusia, ¿no? Y ver de este color azul. Entonces, digamos que no son tan comunes todas estas neumoconiosis, o al menos yo nunca he visto un caso de este tipo. En el caso de la antracosis, que fue la primera que vimos, sí, en la antracosis sí puede llegar a suceder. Algunas otras, voy a regresar a esta. Si quieren, vamos a anotar aquí. Ahí está. Algo que decían hace rato, ¿no? El plomo, a lo mejor no como inhalación, pero vamos a anotarlo. La plata, a ver, déjenme ver algo que habían anotado acá. Y entonces, no, no, perdón. En el caso de lo que había escrito Mario, del plomo, bueno. Sí, sí puede ser esta pigmentación hacia las encías, pero el plomo, piénsenlo así, viene más por la vía oral, que puede ser que este plomo esté contaminando el agua de bebida o que sea utilizado en alguna pintura en las instalaciones, etcétera. En el caso de la plata, ajá, se conocía como argirosis. Argirosis. Y era ahí, perdón, creo que lo había dicho mal hace ratito, que puede ser utilizado para heridas. Ujú. Y que puede llegar a pigmentar también. ¿Sale? Entonces, estos dos elementos también pueden encontrar los referidos como algunas cosas que pueden llegar a pigmentar. Am, voy a borrar esto. Algunos otros pigmentos, como estos, que se conocen como carotenoides o lipocromos. A ver qué me están anotando acá. A veces también se puede dar por respiración en instalaciones con techo de asbesto. Ya no es tan común, pero sí. Incluso ¿cómo se llamaban estos? Como típicos, ¿no? Que eran de asbesto. No sé ahí la cantidad de, ¿no? Que también pudiera entrar vía.
Perdone, es que estoy viendo un mensaje. Ay, quieren un reporte, pero pues ya no sé si ir a la escuela o no. Eh, no sé qué tanto pudiera ser, Roberto, o sea, que el contacto con la susceptibilidad del individuo, ¿no? Yo esto siempre se los he comentado, o sea, siempre hay como un triangulito, ¿no? El ambiente, el individuo y la susceptibilidad ante tal o cual causa. Yo no sé qué tan, supongo que tienen otro tipo de preparación para esto y demás. Más que nada, les decía en el caso del asbesto, hay una partícula, ¿cómo se llamaba? Amianto, que es la que realmente pudiera llegar a hacer daño, por ejemplo, en el caso de los pulmones, en la inhalación, ¿sale? Pero podría ser, o sea, todo lo que contenga alguno de estos materiales, minerales, y que pueda estar en contacto. Pero en el caso de la asbestosis es porque les hacía la referencia de los tinacos también, más que nada por inhalación. No sé si la eliminación, el contacto con la piel o con alguna otra vía de entrada pudiera ser algún factor. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Este es otro pigmento que obviamente saber el uso de ellos, pues nos permite diferenciarlo de otras cosas como algo que estábamos conversando, con cual que pudiera parecerse el que se vea la piel amarilla, incluso la grasa, el tejido subcutáneo. Estos riñones, ¿no? A lo mejor en el pollo es algo que vemos comúnmente y que en general yo siempre les digo en clase, ¿no? Cuando estamos en presencia, es como el pollo que busca la mayoría de las mamás mexicanas, ¿no? Si bien hoy ya compramos mucho congelado y demás, buscamos así como el pollito que se ve amarillito. Ujú. Pero esto que está pigmentando, en este caso, la piel, por ejemplo, de esta especie, donde se utilizan estos carotenoides, ajá, como aditivos, como dice acá, para, pues, pigmentar. Y es una cuestión como de mercadotecnia nada más, ¿sí? Pero, a ver, lo anoto aquí, lipocromos. Ay, no, pero con este no, con este. Lo encuentran también así como lipocromatosis, ujú, que es básicamente una pigmentación que toman los tejidos por la acción de los lipocromos. Ajá. Y básicamente estos lipocromos, perdón, derivan de los carotenos. ¿Dónde escuchamos eso? ¿Qué carotenos derivan de los carotenos? ¿Dónde? ¿En la zanahoria, sí o no? ¿No lo han escuchado? Entonces, carotenoides, lipocromos, ujú, es medio lo mismo, derivan muchas veces de hojas verdes, ajá, del cempasúchil, de las zanahorias. Entonces, todos estos productos o ya sintetizados, ¿no? De una forma comercial en los aditivos que se suplementan a ciertas especies, como las aves, el pollo, ¿no? Que consumimos y que es pues lo deseable, ¿no? Utilizar estos carotenoides para pigmentar de esta forma. Pero en el caso de la clorofila, en las plantas verdes, ujú, hay carotenos A, C, B, que recuerden que también los carotenos, por ejemplo, el caroteno C, es precursor de la vitamina y habíamos dicho que las vitaminas A, C, E, ¿se acuerdan? Son antioxidantes naturales. Entonces, pues también tienen esta propiedad los carotenoides, aparte de que el consumo de estos puede llegar a pigmentar.
Aparte de las aves, en el caso de, por ejemplo, los equinos, incluso los bovinos, se describe ahí el ganado Jersey, que son algunos de los que pueden desarrollar esta pigmentación también en la grasa, por ejemplo, que estamos viendo aquí y que se pueda ver ligeramente más amarilla. ¿Cuál sería entonces la importancia aquí de pensar en uno de estos pigmentos? Pues no confundirlos con qué. O sea, si la piel de un individuo se ve amarilla, ya que habíamos dicho que podemos pensar, Regina. Con ictericia. Es, Exactamente. Entonces, si tú ves una yegua, ¿no? Que no tiene a lo mejor pigmentadas las mucosas, ni que tenga algún dato clínico, ¿no? Como parte de su historia clínica que tenga que ver con algo que pudieras pensar de ictericia, pero ves un poco amarillenta la grasa, pues eso es normal, ¿no? De cierta forma en estas especies, donde se deposita estos carotenoides en el tejido adiposo. Se describe también que se depositan en los cuerpos lúteos, ¿no? Y que vemos este como color amarillito, perdón. Incluso en el caso de los machos en el testículo, volviendo a los pollos en la piel, en la yema. Y bueno, son sustancias que no causan pues daño. En el caso del ganado Jersey describen que puede aumentar la cantidad de grasa y pigmentar un poquitín. No se ve la leche amarilla, pero sí puede verse un poquito más hacia lo cafecito, vamos a decirlo así, es un poquito hacia lo pardo en lugar de la leche así blanca, blanca, blanca. Entonces, no son patologías todos estos carotenoides o lipocromos, sino que son sustancias con propiedades antioxidantes y con propiedades hacia la pigmentación. Y pues les decía ahí, encontré este dato, ¿no? No quiero que lo copien ni mucho menos, pero que puedan pensar que son utilizados en este caso como aditivos para pigmentar la piel, la yema y tan tan. Entonces se ve macroscópicamente de color amarillo, ajá. Microscópicamente no se ven, solo se utilizan en este sentido para pigmentar de color amarillito lo que queremos. Otra cosa que puede llegar a pigmentar, no sé si lo han escuchado, por ejemplo, el uso de estos antibióticos y que la importancia a lo mejor de ellos es pensar que puedan utilizarse durante la mineralización y en el caso de las tetraciclinas, pues se comenta que se unen, ajá, al calcio que está en forma de fosfatos dentro del diente, ajá, incluso dentro de los huesos. Y bueno, si se utiliza particularmente durante la mineralización del diente, pueden llegar como a decolorarlos más que a pigmentarlos, como que esta unión hacia el calcio puede llegar a verse los dientes como amarillos, este, medio cafecitos, ajá. Entonces, el uso de algunas sustancias, en este caso antibióticos, pueden pigmentar amarillo, marrón, ajá, incluso también el hueso. Entonces, ese es otro. Así de los niños se les pusieron los dientes marrones por el uso de fármacos, en este caso, o bueno, ya lo que hace propiamente cuando también consumen a la par quizá mucho azúcar, todo lo que hacen estos azúcares dentro del diente que pueden deteriorar el esmalte y demás, pero pueden entonces llegar a verse pigmentados los dientes, incluso los huesos, cuando se utilizan las tetraciclinas, que son pues utilizadas comúnmente siendo antibióticos de amplio ex- espectro, ajá. ¿Eso es como lo que pasa con el cigarro? También ajá, no sé particularmente si es qué producto del tabaco como tal, o sea, algún metabolito en particular que puede llegar a pigmentar, Regina, incluso hasta el café, ¿no? A veces dicen que puede llegar a pigmentar los dientes de color café. Y después vamos a ver otras patologías que tienen que ver con el metabolismo de la hemoglobina, que son las porfirinas, que pueden también pigmentar los dientes, y se conoce como diente rosado, pero sí hay algunas otras sustancias, vamos a decirlo así, café, tabaco, que pueden llegar a pigmentar los dientes. Ujú.
Bueno, en el caso de los tatuajes, pues son pigmentos que entran, ¿no? Vía cutánea, pues en la misma tinta china, ¿no? Algunos otros que rosa de la India y no sé cuántos más, ¿no? Como vienen acá anotados, pero que pueden ser utilizados en el caso de los animales como una forma de identificación, ¿no? En este conejito vemos ahí en su oreja, pues que está identificado con un número. Esa sería la finalidad. Bueno, ahora hay cosas muy raras que hacen las personas, ¿no? Y que ya no saben ni qué creer o no, que puedan llegar a tatuar a sus mascotas. Pero en el caso de las personas, históricamente, ¿no? Existen los tatuajes y bueno, ahí se comenta que esta tinta es inyectada, ¿no? En la piel, es fagocitada por macrófagos, pero los macrófagos se quedan ahí, en la dermis, como que no se mueven, no migran, permanecen ahí en su sitio durante muchos años. Y bueno, a lo mejor sí se está fagocitando ese pigmento, por eso algunas veces se retocan, ¿no? Por así decirlo, los tatuajes. Yo conozco el caso de una persona que se hizo un tatuaje de estos así en la playa, ¿cómo se llama eso? De henna. Y que si bien se describe que no se mueven las tintas, en el caso de los tatuajes en la piel, ¿no? Aquí no sé qué tanto puedan penetrar las agujas. Bueno, se menciona que llegan a la dermis, no sé qué tan profundo en la dermis. Recuerden que hay diferentes estratos dentro de la misma dermis, pero estas como simples calcomanías, ¿no? Que ponen y que utilizan algo de tinta, esta persona, su respuesta fue como que se hizo una mancha, una mácula que va migrando, o sea, se había puesto como en el brazo y ha migrado, o sea, ha avanzado así como una pigmentación. No hay una erosión, no hay una lesión elevada ni nada, simplemente la mancha como que se va moviendo otra vez, ¿no? Particularidades de cada individuo. Supongo que algunos de ustedes pueden tener tatuajes y a algunos les va muy bien, ¿no? Creo que a la mayoría, si tienen el cuidado que se indica. Entonces, en teoría no debe de haber inflamación. Claro, hay una lesión por la perforación en el momento, que puede verse enrojecido y demás, pero como tal, la tinta que se utiliza, pues no causa, o comúnmente no causa inflamación, esa es la idea, ¿no? Y que no se mueva mucho de esa tinta para que el tatuaje pues conserve las características que debe de tener. Pero esos em, tatuajes en el caso de animales pues solo se utilizan para identificación. Vean, este fue el caso de un bulldog. Pues en conejos sí he visto. Hay alguna vez estas identificaciones en las orejas, más que nada, pues de repente se usan aretes, muescas, ¿no? En los animales. Pero en este caso de este perrito traía chips, traía tatuaje, vean este tatuaje. La verdad no sé quién los pone ni nada. No sé si en las federaciones y eso, pero bueno, este trae, o su dueño, ¿no? No, la verdad no sé quién lo puso, pero sí trae este tatuaje. Y por eso quise poner esta foto para que vean pues, que son cosas que suceden, que son pigmentos que quedan ahí en la piel, ¿no? En una forma de identificación. Pero, ay, quiero mover una cosa que tengo aquí abierta y no puedo. Aquí está. Pero vean, ¿de qué creen que murió? Aquí hay unas cosas en la piel. Lo atacaron unos perros. Son mordidas. Y dentro de la cavidad abdominal tenía más o menos como uno de estos vasos y medio de este exudado. ¿De qué murió, chicos? Piénsenlo. ¿Qué será este exudado dentro de la cavidad abdominal? Es purulento, ¿no? Exacto. ¿Y eso cómo se llamaría? Con un nombre más rimbombante dentro de la cavidad abdominal. Eso es una peritonitis purulenta.
A ver qué anotaron acá. Ñam, 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 ñam. Exacto, exacto, Arturo. Pobre perrito. Como fibrino purulenta, ¿sí ven aquí como unos grumos blancos raros? Pero bueno, esa fue otra historia. Se las conté así súper rápido, pero fue por ataque de perros. Entonces sí tenía, una de las mordidas y alcanzó a penetrar. Y por eso se murió ese perrito bulldog que traía sus tatuajes y sus chips, muy mono, pero lo atacaron otros individuos. Estos son entonces los pigmentos exógenos, ¿sí? La parte de inhalación de carbón, estos que se conocen como carotenoides o lipocromos, los tatuajes, ujú, algunos otros que les mencioné ahí de forma muy rápida, como el plomo, la plata, las tetraciclinas, que algunas cosas pueden o no ser comunes, ¿no? Todas estas, la siderosis, la asbestosis, a veces pueden llegar a suceder y es importante tener el dato ahí. Dentro de los pigmentos endógenos, empezamos a revisar aquí los agrupé así como pigmentos endógenos no hematógenos, que son básicamente los hematógenos, los que podrían tener más relevancia y de los que se derivan muchos otros que después vamos a ver. Hematina, hemosiderina, la misma hemoglobina, ¿no? Como parte de los pigmentos endógenos hematógenos o derivados de la hemoglobina, pero con estos que empezamos son los no hematógenos. ¿Sale? Ya por ahí había salido esta parte de la melanina, que son pigmentos endógenos. Y bueno, la melanina entonces es una proteína que es producida por los melanocitos a partir de la tirosina. No sé si recuerdan un poquito esto, que es parte de la, ¿cómo decirlo?, melanogénesis de la producción de la melanina y que estos melanocitos, como ven aquí, están en dónde, chicos, donde encontramos comúnmente en la piel, como les decía, en el pelo pigmentando en el iris, pero estos melanocitos son parte de las células que encontramos en los diferentes estratos del epidermis, son células que están en el estrato basal, hay otro tipo de células con actividad inmunológica, toda la parte, finalmente, piénsenlo así, ¿no? La melanina se produce aquí en los melanocitos de manera normal, bajo ciertos estímulos, puede haber una sobreproducción de esta melanina o bajo ciertos estímulos puede haber una disminución de la cantidad de melanina. ¿Están de acuerdo o no? Piénsenlo. ¿Alguien ha notado alguna vez hiperpigmentación en su piel de cierta forma o nunca, chicos? Yo esperaría que no, porque algunas de ellas pueden ser de origen patológico. Y por ahí incluso alguna vez que hablábamos de hiperplasia, ¿no? De piel, yo les decía el término de acantosis. Es un engrosamiento principalmente de algunos de los estratos de la piel, pero que a veces va combinado y se conoce como acantosis nigricans, que va acompañado de una hiperpigmentación, ¿no? Que vemos en el cuello, en las axilas, en las ingles, incluso ya cuando puede ser algo muy severo, hasta en los nudillos. Pero bueno, ahorita estamos conversando de esto. Aquí lo interesante es que entiendan. Ay, me choca estar aquí. O sea, aquí en línea, ¿eh? Porque no los veo, no sé qué caras están haciendo de que me entiendan o no me entiendan. Y como que no interactuamos obviamente de la misma manera. Entonces puede haber hiperpigmentación o hipopigmentación, ajá, dependiendo del caso que pueda asociarse a tal o cual patología o en ciertos individuos que su pigmentación pues sea en mayor o en menor cantidad, ¿sale? La melanina pues se ve de un color negro o cafecito, ¿no? Dependiendo. Aquí vamos a ver un poquito de este metabolismo de la producción de melanina. Recuerden que los melanocitos, ya comentábamos ahorita,
Se localizan en el estrato basal, son células que se derivan del ectodermo, que están en la piel. Ajá. eh, em, y que dentro de ella se produce entonces la melanina. Aquí hay otras notitas que ahorita voy a comentar. Hay pues hormonas que estimulan, ¿no?, la producción de melanocitos. La ACTH, por ejemplo, que es esta hormona adrenocorticotrópica, e incluso yo agregaría aquí como una más. Aquí lo que se menciona de la hormona estimuladora de melanocitos y esta otra hormona adrenocorticotrópica es que son muy similares, ¿no? Pues en su cadena, por así decirlo, en la estructura, ¿no? O sea, es muy similar la ACTH a la MCH en su estructura ay, como péptido tal cual, ¿no? De, de nucleótidos, de aminoácidos y demás, y estimulan o regulan la producción de melanina. Básicamente esto es lo que hacen este par de hormonas. Y les decía que podemos agregar aquí los estrógenos, ¿no? Como otra hormona que muchas veces en patologías que tienen que ver con hiperestrogenismo, que tienen que ver con hiperadrenocorticismo, que tienen que ver con cierta, podemos llegar a ver una hiperpigmentación. Por eso está anotado aquí como una notita extra esta parte de estas dos hormonas, ¿ok? Como un control endocrino para la producción de esta melanina, que bajo ciertas características, si todo va bien, pues se va produciendo a partir de este aminoácido, que es la tirosina. Aquí hay una acción de esta enzima, que es la tirosinasa, y que en este caso el cobre, ¿sí?, que vemos anotado aquí, es el cofactor, por así decirlo, de esta enzima. ¿Se acuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, del selenio como cofactor de esta enzima glutatión peroxidasa en clases pasadas? Pues bueno, muchos minerales, muchas enzimas utilizan algún mineral como cofactor para, ¿no?, que finalmente tengan una acción en el punto donde tengan que tener esta acción estas enzimas, y en este caso la tirosinasa utiliza cobre. Por eso también la deficiencia, si quieren pónganlo ahí como una notita, la deficiencia de cobre muchas veces tiene que ver con trastornos de hipopigmentación, ujú, o incluso con un fenómeno que se conoce como leucotriquia, que se ha descrito en algunas especies como los borregos y no sé qué otros, borregos negros, ¿no? Donde puedas ver que se despigmenta el pelo, ¿sí? Bueno, una vez que hay acción de esta tirosinasa, pues se convierte en esto que es dopa o dihidroxifenilalanina, y de aquí va haciendo como otros pases, vamos a decirlo así, hasta que finalmente, ujú, de dopaquinona, pasa ya Esto sucede dentro de la célula, es importante que lo entiendan, dentro del retículo endoplásmico rugoso, dentro de algunos otros organelos membranosos, dentro de estos melanocitos, que ya el ejemplo que estamos tomando, pues, es de estas células que están aquí en el estrato basal, y se forman estos que se conocen como melanosomas, y después una vía como lisosomal, ajá, alcanzan finalmente a los queratinocitos, ¿no? Hacen como una migración de este estrato basal, la melanina como tal, dentro de estos melanosomas, hasta que llega a los queratinocitos, donde se depositan principalmente en la parte apical, y que bueno, aquí ya los melanocitos pues protegen, ¿no?, a nuestra piel de la radiación y de algunas otras cosas, que eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Ya no fuiste? ¿De qué? ¿Ok? Entonces, ciertas cosas como esto, ¿no? Algunas enfermedades que les decía, donde puede haber una sobreproducción o una deficiencia de cobre, donde puede haber hipopigmentación, o
algunas cosas que tengan que ser, que son, perdón, asociadas a genética, factores hereditarios, ¿no? Donde pueda llegar a suceder alguna despigmentación. ¿Alguien podría darme algún ejemplo de esto en este sentido? Si bien ya ahorita les di algunos ejemplos, algunas patologías donde pueda haber eh, ¿Albinismo? en el albinismo. Mario, ¿fuiste tú el que habló, Perfecto. Mario? Sí. Sí. Ay, déjenme agregar a alguien que está en la sala de espera. Cri, 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 cri. No lo vi. ¿Qué sucede en el albinismo? Pues se refieren deficiencias, por ejemplo, de estos, de tirosina o algunos otros síndromes más particulares donde se describen albinismos parciales, que se conoce como un síndrome de Hi- Higashi, que sucede en ¿No los vais a humanos, poner ahorita si quieren se música, los oye? anoto, y también se ha descrito en algunos No, gatos y algo así. Entonces son no, cosas pero como ahorita. muy particulares. En el gato persa creo que es donde se describe. María, no puede ingresar su compañera, aquí está en la sala de ¿Eh? espera. Estoy en clase ahorita. Pero sí, Ahorita me particularmente voy. en el caso de estos como síndromes donde hay un albinismo parcial, pues tiene que ver con mutaciones en ciertos genes que ¿Qué? O codifican sea, no te estoy proteínas escuchando de nada, ¿eh? transporte lisosomal y suceden otras Mira, te cosas en digo que esos no te estoy síndromes, escuchando y empieza a hablar. pero que ¿Qué podemos quieres? ver cierto grado de albinismo. Ahora hay albinos, No no sé fueron si a alguien trabajar. conozca a alguna persona albina, o sea, no hay nada de pigmentación en los albinos, ¿no? Y sucede en los animales, en los pavos reales, en algunos felinos, en algunos gorilas, ¿no? En muchas especies puede llegar a suceder esta parte de albinismo. Entonces, vean que es todo un proceso donde ubicar ciertos puntos como la acción de la tirosinasa, la función del cobre como cofactor, algunas alteraciones que tengan que ver con el empaquetamiento y transporte de la melanina a través de un sistema lisosomal, todo esto es importante. Ajá. O la sobreproducción de algunas de estas hormonas que regulan pues, la producción precisamente de la melanina. Entonces, este ya no. Y el meollo entonces del asunto con la melanina es que pueda haber una sobreproducción o poca producción según la patología que estemos tratando. Entonces, dentro de la hipopigmentación podemos describir a los albinos, ¿no? Que sean completamente albinos. Ah, el vitiligo, ¿alguien ha escuchado qué es esto del vitiligo? Donde puede involucrar a la piel y al cabello. Aquí lo separé, pero en el caso del vitiligo puede afectar la piel y el cabello. La leucotriquia, que se asociaba o zonas de despigmentación, y les mencioné ahorita que pueden asociarlas a deficiencias de cobre. En el caso del vitiligo, pues es una despigmentación de algunas zonas y que básicamente no tienen una causa, ¿no? En el caso del vitiligo se describe que puede ser autoinmune, que puede ser la exposición a la radiación, que puede asociarse al estrés, que puede tener ahí algún factor hereditario. Yo conozco una familia donde hay tres personas, ¿no? Con estas alteraciones de vitiligo, que son zonas despigmentadas y que pues obviamente estas zonas despigmentadas, les mencionaba yo que la melanina, ay, ¿qué quieres? Mi perro, mis hijos, ¿ya ven? Por eso las clases en línea también tienen todo un tema. Entonces, no hay como tal una causa particular en el caso del vitiligo, pero tomen esta nota, que puede ser autoinmune, donde haya una destrucción directa hacia algunas células que produzcan en este sentido la melanina, que puede ser con algún factor hereditario, que puede ser con algún factor estresante. En el caso de los albinos, sí, tiene que, aquí, aquí sí tiene que ver con algunos síndromes, como les comentaba. A ver, déjenme anotar aquí. Mm, no, texto. A ver.
síndrome de Chediak. A ver, creo que así se escribe, espero estarlo escribiendo bien. Higashi. Higashi. Creo que lleva aquí una Higashi. Bueno, este es un síndrome que sucede en humanos, que sucede en algunos animales. Claro, en la parte de perros y gatos, acuérdense que siempre va a haber mucho más descripción de muchas cosas, ¿no? En el caso de este síndrome, digamos que es un albinismo, suceden más cosas, ¿eh? Que no me pregunten porque no las recuerdo todas, pero hay un albinismo parcial, porque tiene que ver con la parte del tráfico lisosomal. Entonces, en este caso interfiere con la transferencia, ¿no? O la llegada de la melanina directamente a los melanocitos. ¿Ok? En el caso del vitiligo, obvio, todas estas notitas tendríamos que, que hacerlas en el pizarrón, pues tiene que ver o se describe con una inmune, estrés, factores hereditarios, ¿no? ¿Alguien conoce a otro alguien con alguna de estas patologías? ¿No? Entonces, estos serían algunos ejemplos en este sentido de hipopigmentación. ¿Sí queda claro, chicos? Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, aquí podríamos agregar. Bueno, y otras cosas en el caso de los albinos que tienen que ver con estos genes también de transporte de lisosomas y demás. En el caso de la hiperpigmentación, este concepto entonces de acantosis, que sería más acantosis nigricans, ya habíamos dicho que la acantosis pues es el engrosamiento de la piel, principalmente del estrato espinoso, pero cuando agregamos esta otra parte de nigricans, habla em, de la pigmentación oscura que vemos, o de la hiperpigmentación que vemos en individuos con patologías que tengan que ver con hiperestrogenismo, que tengan que ver con hiperadrenocorticismo, algunos otros conceptos como lunares, efélides, pecas, ¿no? Que son zonas hiperpigmentadas que pueden ser también el paño, ¿no? Que a veces se escucha en el caso de mujeres que tienen una estimulación hormonal obviamente, eh, leucoderma, leucotriquia, bueno, leucotriquia es de hipopigmentación, pero que pueden ser algunos conceptos que encuentran, ¿sí? Y que tienen que ver con hiperpigmentación, las famosas efelides o pecas, que son a veces asociadas a la exposición de sol, nevos, lunares, melocitomas, todo esto es sinonimia, que son acúmulos de melanocitos en algunas zonas. Esos son básicamente los lunares o nevos, acúmulos de melanocitos en algunas zonas. ¿Ok? Entonces, la cantosis nigricans, ya habíamos dicho, zonas como el cuello, axilas, ingles, los nudillos, que tengan que ver incluso con algunos temas de obesidad y demás. ¿Vale? Pero bueno, creo que aquí ya les dejé varios ejemplos de esta parte de hipopigmentación e hiperpigmentación. Esto se conoce como melanosis congénita, ujú, o lo voy a anotar acá. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Estos pulmones se parecen mucho a los pulmones que estábamos viendo en la primera diapositiva, eh,
A ver, déjenme ver si puedo regresar. Ya no pude regresar. Ay, no sé qué estoy haciendo. Borrar. Bueno, melanosis congénita o melanosis maculosa, que es... Ay, ¿por qué no puedo cambiar? Aquí. ¿Qué es esta primer foto? ¿No? Aquí empezamos a platicar un poquito de los pigmentos exógenos, endógenos, que a veces había zonas pigmentadas, pero que no tenían valor diagnóstico, pues precisamente son estas. ¿Sí? Melanosis congénita o melanosis maculosa son zonas, o yo lo describiría como zonas donde de manera normal no tendrían que estar pigmentadas, ¿sí? Que pueden ser algunas vísceras, incluso se ha descrito en el caso, es muy común, eso sí lo podría decir, en el caso de, les pongo esta. En el caso de borregos se describe mucho, a veces borregos cara negra o borregos que pueden tener toda la lana negra. Encontramos estas zonas. ¿Qué tejido es este que estamos viendo aquí, chicos, en esta diapositiva? ¿Qué tejido Nervioso. es? ¿Cuál? Nervioso. Nervioso. Cerebro. ¿Qué parte del tejido nervioso? ¿El cerebro? Exacto, es el encéfalo, ¿no? Si ven acá, bueno, aquí está Cerebelo. como en la parte ventral, aquí están los hemisferios, acá atrás está el cerebelo, parte de la médula. Y vean, esta es la zona ventral, el puente, el tallo encefálico, toda esta parte de los hemisferios, pero en la parte frontal yo siempre les hago la broma, ¿no? Por tener pensamientos oscuros, no. Por inhalación profunda de carbón, no. Esto es melanosis maculosa o melanosis congénita, ujú, que son zonas entonces que de manera normal no deberían de estar pigmentadas, como puede ser el encéfalo, las meninges, se describe principalmente las meninges, mm, los pulmones, el útero, el endotelio incluso de algunos vasos sanguíneos. Imagínense estar revisando una arteria y que se vean manchas negras, pero pues no tiene mayor significancia, ¿no? Solo es un hallazgo. Pero sí es algo común. En estos días que hicimos un borrego, también ya no incluí la foto porque es muy parecida a todas estas. Aquí es muy poquito lo que se percibe. Creo que esta es la mejor. Vean la cantidad aquí de melanina que está pigmentando estas zonas del encéfalo. Y bueno, otra cosa que puede ser asociada y a esta parte de pigmentos, pero ya es una alteración neoplásica. Ujú, es esto que estamos viendo aquí, que son melanomas. ¿Alguien sabe qué son los melanomas? Melanomas. ¿Son una especie de neoplasia? Exactamente, es una neoplasia. Lo pongo así como melanoma. En general, es una neoplasia maligna, porque puede encontrarlo así como melanoma y pensar que es un poco benigno, o como melanosarcoma, pero creo que lo más correcto es así tal cual melanoma. Neoplasia maligna, que se origina ¿de dónde? De los melanocitos. Entonces, comúnmente son neoplasias que vemos en piel. Esto no es piel, pero les decía que a veces el paladar, la lengua, las encías pueden estar pigmentadas y tristemente de esas zonas, pues desarrollarse alguna de estas neoplasias que por su condición maligna tienen mal pronóstico, son de metástasis rápida. Ya habíamos conversado que era metástasis, es la llegada de células neoplásicas a otro punto, ya sea vía sanguínea o vía linfática. Cuando hablamos que es altamente metastásico, es que pues, es rápidamente el acceso que alcanzan estas células neoplásicas a algún otro punto, y que en el caso de los melanomas se puede asociar, ¿no? A la piel blanca. Igual que otras neoplasias que hemos mencionado, creo que en algún momento de la vida, que pueden ser mm, 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 mm,
que pueden ser, por ejemplo, estos animales, caballos, que sean tordillos y que haya neoplasias, por ejemplo, esta es una zona, en el caso de las neoplasias a veces hay zonas ahí que predisponen el desarrollo de alguna de estas masas neoplásicas que puede ser el más lo de la cola, pero en cualquier parte de la piel podrían desarrollarse estos melanomas. Por eso la recomendación siempre cuando tenemos una lesión en piel que pueda tener un crecimiento rápido, que puede estar elevada, que puede estar hiperpigmentada, pues la idea es revisarla sí o sí rápidamente. Entonces, piel blanca, gatos, persas, caballos tordillos, perros blancos, son más susceptibles, pero no se salvan todos los demás, vamos a decirlo así. O sea, si también hay una piel, un pelaje oscuro, también se pueden desarrollar este tipo de neoplasias, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí de esta parte de pigmentos, que son pues exógenos. Ya en el caso de la melanina es un pigmento endógeno que está de manera normal en la piel, en el pelo, en el iris, en algunas otras zonas, como la melanosis maculosa congénita, donde no debiera de pasar, o algunas zonas hiperpigmentadas o hipopigmentadas que se puedan asociar a alguna enfermedad de origen endocrino, que se puedan asociar simplemente a la exposición del sol, ¿no? A veces la piel se mancha simplemente por estar expuestos al sol y no cuidarnos, se pigmentan las manos, la piel de las manos, se puede pigmentar la, la cara, etcétera, etcétera. Entonces, el pensar que haya zonas despigmentadas que favorezcan incluso el desarrollo de algunas otras neoplasias como carcinomas de células escamosas y eso sería lo importante, ¿no? Un poco lo que conversaba al inicio de la clase, pensar en estos pigmentos como un dato clínico para asociar alguna enfermedad e incluso tristemente para la predisposición de alguna otra patología como pudiera ser el caso de zonas que se despigmentan y que se desarrolla alguna otra cosa en ese sentido. ¿Ok? Entonces, ¿tienen alguna duda con esto? Hasta melanina, ¿vamos bien? Ok, déjenme borrar esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gomita? Claro, microscópicamente si tomas una biopsia, ¿no? Pues hay gran cantidad de melanina dentro de las células, hay alteraciones dentro de estos melanocitos o algunas otras células de la epidermis que detallaremos en algún momento que hablemos de neoplasias, ¿no? Anisocitosis, anisocariosis, pleomorfismo de las células, gran cantidad de mitosis, gran cantidad de pigmento en este caso que se pudiera observar, pero bueno, eso es un tema más detallado hablando de neoplasia. Puse esta fotografía acá y la vamos a ver seguramente martes, miércoles, como parte de los cambios post-mortem. No sé si alguien ya revisó qué son los cambios post-mortem, que son una serie de alteraciones que sufren los tejidos después de la muerte de un individuo que pueden cambiar su aspecto, su consistencia, su color, hasta el olor, ¿no? Si quieren. Pero lo pongo aquí porque pues se asocia, ¿no? En el caso del nombrecito, pseudomelanosis, entonces se parece a o tiene cara de, pero no es nada asociado a la melanina, pero como toma un color hacia lo negruzco o verde negruzco, por eso lo ponemos acá. Si se fijan en esta foto, el tejido subcutáneo podría estar peor, pero puede verse así, verde negruzco, las mismas vísceras, ¿no? Aquí vemos las serosas de estos intestinos deberían ser blancas o ligeramente rosas, y todo lo vemos medio negruzco. Entonces, aquí básicamente la pseudomelanosis, lo único que quiero que anoten aquí es que es un cambio post-mortem asociado a la producción de sulfuros por las bacterias, ¿no? Es parte de estos fenómenos también de putrefacción. El- en el caso de las bacterias, producen sulfuro de hidrógeno. Ujú.
Este sulfuro se combina con el hierro de la hemoglobina y básicamente, lo voy a anotar aquí, el sulfuro, no estoy poniendo acentos ni nada, pero el sulfuro pigmenta de color verde, negruzco, los tejidos, ¿vale? Pero es un cambio post-mortem. Ay, 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 ay. Cambio post-mortem. ¿Ok? Entonces no tiene también mayor significancia, pero como se parece un poco por el aspecto, por el color, lo ponemos en este momento aquí. Pero no tiene que ver estrictamente nada con pigmentos, quiero que quede claro. Solo se parece a un poquitín, si me apuran, a la melanina. ¿Ok? Bueno, con esto vamos a terminar con la parte de lipofuscina y ceroide. En el caso de la lipofuscina, ya lo había comentado por ahí en algún momento, no sé si alguien lo tomó como una notita, porque muchas veces la lipofuscina podemos encontrarla también en los tejidos o en los órganos que sufren atrofia. Por eso puede ser que lo tengan por ahí en alguna nota. Entonces, bueno, es un pigmento que se ve de color cafecito, bueno, dice ahí que se ve de color marrón, ajá. Es un pigmento que viene del desgaste natural o del envejecimiento celular, por eso muchas veces lo encuentran así como pigmento del envejecimiento celular, si quieren tomen esa nota ahí. Y básicamente la lipofuscina está constituida por lípidos, ujú, proteínas que derivan también, ahorita les decía que pueden tener alguna nota en ese sentido de la lipofuscina como parte de como un pigmento, perdón, que sucede a la par de la atrofia y también muchas veces cuando hay este estrés oxidativo que revisábamos que pueden tener las células bajo la acción de, por ejemplo, los radicales libres que habíamos comentado. Entonces, puede ser asociado como tal al envejecimiento, por eso hace referencia aquí de este cerebro. Habíamos dicho que el envejecimiento como tal, pues es una causa de atrofia y muchas veces dentro de las células, en este caso, por ejemplo, de estas neuronas, podemos ver un pigmento color amarillo, color cafecito dentro de ellas. Se ven más como manchitas. Aquí es interesante ahorita que estamos describiendo el color, el aspecto, ¿no? La localización de estos pigmentos, no confundirlos entre sí. Hablamos, por ejemplo, de ictericia respecto al hipocromos. Y bueno, en este sentido, que estamos viendo ya estos pigmentos que se acumulan dentro de las células, si se fijan, pues aquí vemos en neuronas, aquí vemos en algunas células musculares, aquí son más células del sistema monocito macrófago, células mononucleares, donde se pueden acumular estos pigmentos que se ven de color amarillo y que pudieran confundirnos en algún momento con algún otro pigmento que vamos a revisar más adelante, como podría ser la hemosiderina, que es un pigmento, ese sí que se deriva de la hemoglobina, lo vamos a revisar con más detalle el jueves, pero hay que tener cuidado, ¿qué células estoy viendo con el pigmento? Obviamente, si tuvieran algún otro dato de historia clínica y demás, pues sería valioso. Pero si dices, bueno, era un cerebro de un animal muy viejo, ya macroscópicamente puedo identificar que tiene atrofia, veo microscópicamente su tejido y puede ser que se acumule este material. Ah, pues es altamente probable que sea lipofuscina ceroide o también les decía que algunos de estos pigmentos, como del envejecimiento, pueden asociarse a enfermedades cognitivas, degenerativas, y puede ser algún indicativo en ese sentido, ¿no? De edad, de algún problema de estas patologías cognitivas, que puede ser asociado también al estrés
oxidativo por acción de radicales libres o que puede estar simplemente asociado a atrofia, ¿no? Como un fenómeno, pues, natural, esperado en el envejecimiento. Entonces, estos serían em, las posibilidades, ¿no? Para el acúmulo de lipofuscina. Entonces, pongan lo que es un pigmento que se ve intracelular de color amarillo, ¿sí? En el citoplasma de algunas células, en pacientes viejos, vamos a decirlo así, ¿ok? No sé si tengan alguna duda. Puede responder a algunas tinciones por su conformación, ¿sí? Si estamos hablando que son lípidos, a ver, piénsenlo, ¿qué tinción podría eh, ser utilizada si estoy pensando en lipofuscina? Es interesante. ¿Qué tinción que Sudán. vimos? Exactamente, algunos sudanes podemos utilizarlos. Y si fuera de interés, ¿no? No tienen tampoco mayor significancia estos pigmentos de lipofuscina, ceroide, que lo dividen porque no son estrictamente igual en composición. Digamos que el ceroide es una variante de la lipofuscina, pero pueden responder a algunas tinciones como estas de Sudán, ¿ok? Entonces, básicamente viene de la degradación y acumulación, en este caso, la peroxidación de lípidos que veíamos que hacían estos radicales libres. Entonces, pueden encontrar acúmulos de esta lipofuscina, de este ceroide, pero yo les pondré ahí medio de la manita, si bien aquí lo dividí, les puse que es otro pigmento, pues es básicamente de origen lipídico, ujú. Y en este caso, pues se asocia más a estas células monocito macrófago, ujú, y que bueno, si fuera ya de muy alto interés podrían hacer alguna otra cosa respecto a la conformación del ceroide, pero es muy parecido a la lipofuscina y también la deposición de él porque es dentro de las células. Ahora, em, principalmente se refiere en este sistema monocito macrófago y vamos a dejarlo ahí, ¿no? No tienen tanta relevancia la lipofuscina y el ceroide, pero nomás pónganlo ahí como una notita, no confundirlo ujú, con hemosiderina, porque en algún punto podría coincidir en algunos órganos la deposición de alguno de estos materiales, como podría ser en el hígado, o sea, dentro de los hepatocitos podría haber lipofuscina, pero también podría haber hemosiderina, aunque tiene un aspecto un poco diferente, ¿ok? ¿Tienen dudas, chicos, hasta aquí en algunos de estos pigmentos? ¿No? Me gustaría que para el No. jueves revisen los pigmentos endógenos que derivan de la hemoglobina. Ajá. Que serían algunos de los más interesantes, ¿no? Principalmente, y si no recuerdan todo este metabolismo de las bilirrubinas y demás, creo que es importante que lo puedan revisar. La indicación, pues, es seguir con las clases de manera normal, ¿no? Hasta el momento. Lleguen temprano, mañana esperaré que ya no hubiese ahí ningún contratiempo de traslados y demás con esto de los convenios de transporte y eso. Prevean sus tiempos, ya habíamos comentado que para la parte de laboratorio sí era importante llegar temprano, bueno, también en teoría obvio, pero pues esperemos todo vaya bien para esta semana, chicos. ¿Tienen alguna duda? ¿No No, está todo bien. aquí? ¿Todo bien? Ok. ¿No está García Vargas? Que pregunté por ella hace rato, pero no, ¿verdad? Bueno, chicos, pues nos estamos viendo en la semana y cualquier cosa estamos ahí en comunicación por WhatsApp. ¿Sale? Cuídense. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, gracias. doctora. Hasta luego. Adiós.